Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, qué linda mañana y qué buen tiempo en el cual podemos reunirnos todos. Para mí es un privilegio, un gozo que podamos encontrarnos nuevamente en este tiempo de reunión dominical para bendecir el nombre del Señor. Yo sé que tú y yo tenemos muchas razones para adorarle, para exaltar su nombre, porque Él ha sido bueno. Si nosotros recordáramos todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, eso es lo que nos lleva a alabarle, a adorarle, a bendecir su nombre. Y yo te invito a que en esta mañana dispongamos nuestro corazón, te invito a que saludes si alguno allí no nos hemos dicho una palabra de bendición, que tú le digas a tu esposo, a tu esposa, míralo en este momento a quien tienes allí al lado tuyo y dale una palabra de bendición. Dile cómo estás de hermosa, cómo estás de simpático, eres una bendición para mi vida y podamos iniciar este tiempo con bendición, podamos iniciar este tiempo con alegría, con gozo, y te invito a que dejemos de lado toda preocupación y vengamos a la casa, a la presencia de Dios, a adorarle allí desde donde cada uno de nosotros estamos. Entonces voy a invitarles a leer en el Salmo 50, dice allí la palabra del Señor. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Muy bien, y la palabra del Señor nos invita a que le alabemos, a que le adoremos. Hoy nos vamos a unir a los ángeles, nos vamos a unir a los querubines, a la naturaleza misma que se levanta a bendecir el nombre de nuestro Dios. Entonces hagámoslo así con mucha alegría y con mucho gozo. Te invito a que alabemos el nombre del Señor. Alabemos a Jesús en esta mañana. Vamos aquí. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Y digámosle hoy: siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Que no se une con nosotros a adorarle en esta mañana, ven. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No me puedo imaginar. Y no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Vamos a decirlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Siempre cantaré y con todo
Gracias, Jesús, te adoramos en esta mañana. Vamos con sus palmas acá. Tú eres nuestro Dios. Y dígale en esta mañana: Dios mío, Padre mío, amor mío, todo, la razón de todo. Dios mío, aire mío, la luz, faro de luz que necesito, yo necesito. Cada día necesito sentirte, y al mirar tu luz yo nunca me detendré. Señor, tú eres mi alegría, te necesito. Y Dios de mi vida, camina conmigo, yo soy tu casa, mora en mí, déjame decirte lo que necesito, Dios, te necesito, ven Señor. La, 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 la. Dios mío, Dios mío, Padre mío, amor mío, todo, la razón de todo. Dios mío, aire mío, la luz, faro de luz que necesito, yo necesito. Cada día necesito sentirte, y al mirar tu luz yo nunca me detendré. Oh Señor, tú eres mi alegría y te necesito. Dios de mi vida, camina conmigo, yo soy tu casa, mora en mí, déjame decirte lo que necesito, Dios, te necesito, ven Señor. Y Dios de mi vida, camina conmigo, yo soy tu casa, mora en mí, déjame decirte lo que necesito, Dios, te necesito, ven Señor. Dígale, ven Señor, ven a nosotros hoy. Vamos a decirle en esta mañana: Dios de mi vida, camina conmigo. Y Dios de mi vida, camina conmigo. Yo soy tu casa, mora en mí. Déjame decirte lo que necesito, Dios. Te necesito, ven Señor. Ven Señor, tú alegras nuestra vida. Te necesitamos a ti, Jesús. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús,
Jesús. Ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Recibe toda la gloria hoy. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres digno. Precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Bendigas a ti, Jesús. Y allí se ancló mi fe. Santos en el cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, se postrará. En tu nombre todo se postrará. De tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre, Jesús, nos postramos hoy.
único que queremos es adorarte. Lo único que queremos es agradarte a ti. Que esa sea nuestra oración en esta mañana. Queremos de ti, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Yo siempre cantaré de tu amor. Quien me rescató, quien me limpió, quien me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se llevará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Yo siempre cantaré de tu amor. Amor, quien me rescató,
se cerrará, tengo libertad. Gracias, Jesús. Por unos segundos ahí adorémosle al Rey. Ahí donde tú estás, démosle gloria a Él. Démosle gracias. Hoy no venimos solamente a pedir, Señor. Hoy venimos a adorar. Venimos a darte a ti todo el honor y toda la gloria. Porque solo tú la mereces. Por tu amor infinito. Por tu misericordia. Bendito Señor y Padre, gracias. Te adoramos a ti, te bendecimos, te exaltamos, Rey. No hay otro como tú, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios de prodigios, de milagros, Señor, que ha hecho maravillas en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos la victoria. Tú nos haces más que vencedores en todas las cosas, Señor. Padre, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú vengas en esta mañana de una manera especial. Yo te invito a que mientras estamos allí adorando al Señor en este tiempo tan especial, mientras le adoras, entrégale tu corazón y dile: Señor, gracias, te entrego mi vida, Señor, me rindo a ti, Señor, en todo aquello, Dios, que me parece difícil, Señor, porque sé que estás conmigo para ayudarme, para fortalecerme. Y yo creo que el Espíritu Santo viene esta mañana sobre tu vida y te levanta. Dile hoy: declaro que mi vida se levanta en el nombre de Jesús. Declara que se levanta con el poder del Espíritu Santo, que mi familia se levanta, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Vamos por un momento más. Adórale, levanta tus manos allí, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, te bendigo y creo en tu obra, Señor. Creo en lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Creo en que todas las cosas me ayudan a bien, Señor, para los que te amamos, Señor. Gracias, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios, y te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Sé que tú estás obrando allí en cada corazón, en el corazón de cada varón, en el corazón de cada mujer, de cada niño, de cada joven que en esta mañana nos escucha. Haz tu obra, Espíritu Santo, en medio nuestro, Señor. Bendigo a todas las familias de la iglesia. Bendigo a cada una de las personas que nos están viendo allí en la transmisión. Y declaro, Señor, que tú nos levantas y nos fortaleces, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias, Señor, así como estuviste con Israel en el desierto. Estabas con ellos, Señor, en medio de la columna de fuego, Señor, y en medio de la columna de nube. Tú estabas allí en medio de ellos. Así, Señor, creemos en esta mañana que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús también bendigo a aquellas personas que dan con corazón alegre, Señor. Bendice y multiplica, Dios, esas ofrendas, esos diezmos, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Qué buen tiempo hemos tenido, qué alegría, qué bendición. Y la palabra del Señor nos dice que el amor del Señor es incomparable, es inigualable, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Y yo les invito a que miremos allí en Romanos, nos dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
ni la vida, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si tú estás escuchando esta transmisión por primera vez, yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor y le entregues tu corazón a Cristo, lo hagas tu Salvador y que repitas conmigo, que todos podamos repetir esta oración en esta mañana. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdona mis pecados, Señor. Yo sé que tú has estado conmigo, Señor, en todas las cosas, todos estos años de mi vida, pero yo hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Creo en ti, Señor, en esta mañana y creo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, si tú hiciste esta oración, cree en tu corazón que Dios ha entrado allí y que va a morar y que mora en tu corazón y en tu vida, y te invito a que empieces a leer la palabra. También allí, ahora en un momento aparecerán unos teléfonos si tú quieres comunicarte con nosotros para recibir consejería, para que nosotros oremos por ti, para tener una palabra. Puedes hacerlo, allí aparecerán los teléfonos en un momento para que podamos tomar nota y podamos llámanos y comunícate con nosotros también. Puedes contactarte en los diferentes grupos de células. Tenemos células de jóvenes, células de mujeres, células de parejas. Entonces allí va a salir también, estamos sacando frecuentemente la información y puedes contactarte y empezar a que tu vida sea una vida guiada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo, si tú empiezas a unirte allí a la iglesia de Dios. Entonces damos gracias al Señor por este momento especial y los invito que ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Dios les bendiga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Bienvenidos esta mañana, iglesia. Qué bendición este nuevo día, podernos encontrar en este espacio tan especial. Y bueno, mi corazón se alegra poderlos saludar, poder saber que estamos allí con ustedes, unidos en oración, unidos a través de la palabra. Y esta semana fue una semana bien linda en tiempo de oración. Sabemos que la oración es un tiempo muy especial donde Dios nos permite acercarnos a través de la oración y sé que en sus casas, en sus devocionales, estamos juntos, unidos por todo lo que cada día necesitamos buscar de Dios. Así que, sin más preámbulos, yo quiero invitarte a que prepares tu corazón. Vamos a ir a la palabra y vamos a buscar con todo nuestro corazón lo que Dios tiene para hablarnos hoy. Amén. Así que oremos esta mañana. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y has traído paz en medio de la tormenta, has traído bendición en medio de la dificultad, has traído provisión en medio de la escasez, porque tú has sustentado nuestras vidas, nuestros hogares, porque tú has estado allí día tras día levantándonos. Te exaltamos en esta mañana, te damos todo el honor y toda la adoración. Y así también queremos acercarnos a ti, para que hoy nuestro corazón sea ministrado por lo que la palabra
nos va a decir esta mañana. Espíritu Santo, te rogamos a ti, tú que eres el inspirador de la Escritura, que nos enseñes la palabra. Por favor, Espíritu Santo, ministra nuestro corazón y abre nuestro entendimiento para comprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, iglesia, yo quiero invitarte a que puedas esta mañana tener tu libreta de apuntes allí, tu Biblia. Hoy quiero compartir contigo este título que tenemos ahí en pantalla, Verdaderos Discípulos. Y me llevó a buscar esta mañana, o estos días mejor, la palabra en el devocional. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Y me volví a inquietar a algo que necesitamos recordar, pero también a volverlo a poner en práctica, porque a veces somos personas olvidadizas de lo que Dios nos dice atrás. Por eso quiero recordarte a través de la palabra esto de ser verdaderos discípulos. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, nos recuerda algo muy importante. Por eso quiero decirte el significado, porque un discípulo es más que un seguidor. Un discípulo es una persona que aprende a su maestro y hace como su maestro, por lo que el maestro espera que el discípulo dé fruto y lo manifieste. Eso es un verdadero discípulo. Porque también hay seguidores, y el que sigue a una persona o al maestro, como en el caso de Jesús, que había multitudes de personas que seguían a Jesús, sus enseñanzas las siguen, pero no siguen el ejemplo de Jesús. En otras palabras, les gusta mucho escuchar lo que Jesús les decía. Hoy en día es igual, les gusta escuchar mucho los mensajes de la Escritura y son seguidores, pero no dan el fruto. Tal como alguien que de pronto le gusta un deporte, asiste al deporte, por decir algo, al fútbol o a un partido de baloncesto, le gusta el baloncesto, le gusta apoyarlo, le gusta verlo, pero de ahí realmente a ser activo en el deporte y meterse a ser un deportista como los que están jugando, tal vez no lo hacen. Asimismo es un seguidor. Entonces, por eso quiero comenzar con el mandato de Jesús, este versículo que el Señor nos lo recuerda días después, o en los momentos cuando iba a pasar, días después de que Jesús resucitó, llevó a sus discípulos a un lugar donde Él se iba a despedir. Les estaba dando sus últimas palabras y les llama y les dice lo siguiente en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Veamos la verdadera importancia de ser un discípulo. El ser un discípulo verdadero es alguien que definitivamente necesita comprender que tiene un llamado, que Dios lo escogió, y como iglesia, quiero decirte algo, es lo que nos motiva como iglesia a hacer los encuentros, a hacer las escuelas de líderes, las células, al llevar a la gente a consolidarla, porque eso hace parte de estar siendo discípulos, porque es parte de la gran comisión, que otras personas se preparen y continúen lo que Dios nos llamó. En la Biblia encontramos que Dios puede hacer grandes cosas a través de un discípulo. Dios hace cosas poderosas a través de un discípulo. Cuando esta persona se dispone y lo busca, Dios hace cosas poderosas a través de sus discípulos. Pero no pasó o no pasa con quienes son seguidores o con personas que simplemente le seguían de lejos. La pregunta esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿eres un discípulo de Jesús o eres alguien que simpatiza con Jesús y lo sigues de lejos? Porque de hecho eso era lo que pasaba en la época de Jesús. Muchos le seguían de lejos como observadores, aún personas que buscaban que fueran llenas o satisfechas sus necesidades. Pero la Biblia nos muestra que mucha gente que seguía a Jesús, pero no eran discípulos, eran personas sencillamente que no estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. Y hoy la invitación es: examinémonos a nosotros mismos. Hoy te quiero invitar a que te examines, porque el mundo en que vivimos, en este tiempo que estamos empezando de nuevo a retomar las cosas, Dios está esperando o busca verdaderos discípulos. La iglesia necesita de discípulos, te necesita a ti como discípulo. Dios
busca discípulos que realmente podamos hacer a otros discípulos. Los discípulos fueron herramientas en las manos de Dios. Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, todos aquellos que en la época de Jesús estuvieron, ellos se levantaron como discípulos. Pero algo que me impacta mucho es que ellos se hicieron verdaderos discípulos fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Se llenaron con denuedo, con unción, y empezaron a hacer lo que nunca antes habían hecho. Ni siquiera lo pudieron hacer cuando estaban con Jesús, pero lo empezaron a hacer una vez estuvieron en el día de Pentecostés. Y por esa razón, los discípulos fueron herramientas en las manos de Dios para traer vida, para traer transformación. Y es algo que necesitamos estar nosotros atentos, porque miremos a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo, todos los acontecimientos en el mundo, todas las señales que estamos observando, pues eso nos da realmente y nos muestra que estamos viviendo los tiempos finales antes de venir Jesús. Y es donde necesitamos levantarnos para ser discípulos. Así que quiero invitarte a que mires este versículo. Cuando yo lo estaba preparando, me redarguyó mucho, porque a veces uno cree que ya es discípulo, pero discípulo es aquel que hace lo que su maestro le mandó. Miren lo que dice 1 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es una gran pregunta. ¿Creemos que estamos caminando con Jesús, siguiendo sus pasos? Porque esta pregunta, si hoy somos seguidores o discípulos, vemos que es algo que necesitamos recordarlo, porque a las iglesias también va mucha gente, o tal vez en estos tiempos de virtualidad también hay mucha gente que se conecta, pero no es discípulo, porque el discípulo es aquel que lo que dice la Biblia, es aquel que no solamente se simpatiza con lo que escucha, sino que hace lo que Jesús nos llamó a hacer. Ahora, el ser discípulo implica compromiso, implica pagar un precio. Y quiero decirte, yo quiero decirte una cosa muy importante esta mañana. Servir a Cristo cuesta mucho. A mí me cuesta mucho servir muchas veces a Jesús. Morir a muchas cosas, morir a la carne, morir a las críticas, a los prejuicios, a las cosas que hablan. Es morir a uno mismo. Pero vale la pena seguirle a Jesús. Vale la pena porque creo que es importante que podamos considerarnos como discípulos. Y es aquí donde Jesús nunca presenta un evangelio de prosperidad y mucho menos un evangelio de comodidad, como tener seguidores. Jesús nunca lo hizo. Hoy en día los días no son fáciles. Las cosas no están fáciles. No es el tema tampoco solamente de la pandemia lo que nos está haciendo difícil la situación. No, son días difíciles. Estamos viviendo tiempos finales, cumpliéndose profecías bíblicas, viendo cosas que en el mundo suceden, que alrededor están pasando. Y cada vez más vemos que la venida del Señor Jesús está cerca. Vienen ataques, presiones, hay hambres, hay peleas, hay conflictos entre las personas. Y aquí es donde nosotros debemos permanecer firmes ante los ataques y las presiones que vienen en un mundo donde quiere sacar a Dios de sus vidas. El mundo quiere sacar a Dios de sus vidas. La gente no quiere buscar más de Dios, porque tal vez todo esto le sacudió su fe. Por eso la pregunta del apóstol Pablo, examinémonos a ver cómo está nuestra firme, si nuestra fe está firme. La única manera de poderlo saber, y quiero hacerte una pregunta, es: ¿tú quieres que Dios te use? ¿Tú quieres que Dios te use? Espero que sí. Y es mi deseo que tú anheles que Dios te use, porque la única manera que Dios te use es ser un verdadero discípulo. ¿Cómo usa Dios a los discípulos verdaderos? Vamos a mirar algunos aspectos, 3 aspectos esta mañana realmente. Y ahí con estos te vas a identificar si realmente estás haciendo el verdadero discípulo. Lo primero que nosotros vemos es que Dios usa a los discípulos para lo siguiente. Primero, para frenar la oscuridad y la corrupción. ¡Wow! Esto es importante. En un mundo donde escuchamos tanta corrupción y tanta maldad, Dios quiere levantar a discípulos que frenen la corrupción. Y un verdadero discípulo de Jesús se levanta para hacer oposición a las tinieblas y entiende que vive para frenar los planes de las tinieblas. Eso es
lo que tú y yo estamos aquí en esta tierra. De hecho, alguien dijo algo muy cierto. El mundo se mantiene en orden, aunque pareciera que no, y se mantiene estable, porque primero, el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra todavía. Y segundo, porque Jesús, Dios, tiene su iglesia aquí en la tierra. O sea, tú y yo estamos aquí en la tierra. Y eso ha hecho que todavía no se corroa, no se destruya o se despierte la maldad por completo. Porque el Espíritu Santo está todavía. El día que el Espíritu Santo no esté, ese día tampoco la iglesia estará. Por eso somos llamados a frenar los planes de las tinieblas. Y miren cómo lo dice Mateo 5, 13 y 15. En la palabra de Dios para todos. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte, se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en casa. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos frenar la maldad que hay en el mundo? ¿Quién tendrá la respuesta? ¿Las naciones? ¿El gobierno? ¿El ejército? Pues de acuerdo a la palabra, lo que está diciendo aquí es que quien tiene la respuesta a todo lo que está pasando y frenar el poder de las tinieblas es la iglesia. Es la iglesia, son nosotros que constituimos la iglesia, los discípulos de Jesús que estamos constituyendo una iglesia. Y estas son dos palabras que Jesús usó o mencionó para referirse a los verdaderos discípulos, a ese discípulo. Y la primera que menciona es el ser verdadera sal y luz. ¿Sal por qué? Porque creo que todos sabemos muy bien que la sal frena la corrupción, y sabemos que donde no había neveras o no hay neveras, de pronto a veces cuando la energía se va a lugares calientes, lo que se usa es la sal para preservar, por ejemplo, el caso de la carne y otras cosas para evitar que se dañe o se pudra, porque la sal detiene esa parte. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, tenemos que ser discípulos que no pierden su sabor. Y es tan fácil perder el sabor de la sal, porque dice que si pierde la sal el sabor, será pisoteada. Está diciendo que no pierda su identidad. A eso se refiere, porque la sal hace la diferencia. No es lo mismo tomar un plato de sopa sin sal a con sal, ¿cierto? Porque la sal hace la diferencia. ¿Cómo se sabe que alguien pierde su sabor o su identidad? Es alguien que de pronto va a la iglesia, ocupa una silla, va cada domingo, asiste frecuentemente, pero no es influencia. No es influencia en su trabajo, no es influencia en su familia, no es influencia en sus estudios con sus compañeros, no es influencia en su vecindario. Por el contrario, sigue una vida tan normal que no se nota la diferencia. Tú eres la sal en tu casa. Tu oración, tu influencia está a través de tu oración, de tener un corazón allí que mantiene el equilibrio, pero no solo eso, sino que también influye en las situaciones del hogar, que evita las peleas, que evita los conflictos, que no es grosero, que sencillamente no hay maltratos, que lleva la armonía en el hogar. Eso es la sal. En nuestros hogares debe predominar la sal. Es ahí donde podemos decir somos discípulos. También dice que somos la luz en la oscuridad. Miren el versículo 16. Asimismo ustedes deben ser la luz para los demás de tal manera que todos puedan ver buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Ser luz significa que nuestra vida da testimonio, que nosotros ven transparencia, que nuestros vecinos, que nuestros amigos, nuestra misma familia que no conoce de Jesús, nos ven diferentes. Y realmente nos pueden preguntar, ¿usted qué hace? ¿Por qué está tranquilo? Tal vez te ocurrió en este tiempo de pandemia que alguien te pregunta, oye, pero ¿cómo es que a usted le va bien? Y está tan tranquilo en medio de la dificultad. Pues porque somos la luz. Y eso es lo que debemos darle testimonio. Pensemos si estamos dando este testimonio en cómo andamos
cómo vivimos, o cómo pensamos, o cómo manejamos las finanzas, o cómo es el trato con nuestros hijos, o cómo es el trato con nuestra esposa o nuestro esposo. Pensemos por un momento si estamos siendo luz para los que están a nuestro alrededor. O más bien, la gente está diciendo, esos que cristianos y se pelean peor que los que no son cristianos. Dice que van a una iglesia, pero no le veo la diferencia. Eso es retante. Eso es algo que nos desafía, ser luz. Y ser luz requiere que demos testimonio. Así que los discípulos son necesarios en la iglesia. Son necesarios en la iglesia. La iglesia está constituido por discípulos, por nadie más la constituye. Jesús enseñaba sobre un caso, ustedes se acuerdan ahí en la escritura cuando Jesús hablaba por el camino y siempre tomaba ejemplos de la cotidianidad. Y encontró un cultivo donde se sembró el trigo y al trigo le nació la cizaña. Dice la palabra que los dos se mezclaban y al final la cizaña era cortada y echada al fuego. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. La iglesia está compuesta por discípulos, no por asistentes. Hoy en día la gente quiere iglesias cómodas, sillas acolchadas, aire acondicionado, tapete, luces, bueno, una cantidad de cosas. Quieren que la iglesia sea cómoda para asistir, pero no para ser discípulo. Porque en una iglesia se va a ser discípulo, se va a aprender, pero se va también a servir. Porque no solamente se sirve ahí, se sirve en la comunidad. Y el mundo necesita sal y luz hoy más que nunca. Y Dios quiere que seamos esos discípulos, que mostremos esas características. Mes tras mes, día tras día, tenemos que mostrar que Jesús es la única solución. Ahora, es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, como la de cada uno de nosotros, levantar discípulos. Porque la Biblia no dice que el líder vaya y haga discípulos o que el pastor vaya y haga discípulos, sino todo aquel, dice, que ha sido llamado, vaya y haga discípulos. Entonces, por eso debemos levantar también el altar de casa. Comencemos en casa. Tenemos que hacer discípulos en casa. Tus hijos son los primeros de ser discípulos. Necesitamos que nuestros hijos se levanten como discípulos. Ese es el gran reto que tenemos para que la oscuridad y la corrupción no atrapen a nuestros hijos y a nuestra familia. De hecho, qué triste es lo que voy a decir. Hay jóvenes hoy en día que no quieren seguir a Jesús, que no quieren buscar de Jesús porque sus papás no son buen ejemplo, no son testimonio, aunque van a la iglesia, aunque van y se congregan sus papás, pero no les muestran un ejemplo. Y estamos dejando de hacer discípulos con nuestros hijos. ¿Se imagina, iglesia, cómo van a ser las generaciones postreras si nosotros no formamos discípulos en casa? Es hora de levantar el altar en casa. Ahora, Dios usa a los discípulos ¿para qué más? Dios usa a los discípulos para traer sanidad y libertad. El ser discípulos, Jesús nos ha dado autoridad para traer sanidad y libertad. Jesús lo dijo. Él mismo lo experimentó cuando le abrió el rollo del profeta Isaías y leyó lo que está diciendo ahora en Juan capítulo 20, 21. Dice, entonces otra vez les dijo, la paz sea con ustedes, así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Les estaba diciendo, antes de leer el rollo, les estaba diciendo a los discípulos, Dios me envió a traer la paz al mundo. Y el versículo dice, yo también les envío a ustedes para que lo hagan. Ahora es el turno para ustedes. Por eso los discípulos somos enviados por Jesús a hacer la misma tarea que Él hizo, que leyó en el rollo allí de Isaías. En Lucas 4, 17, 19. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a libertad a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará bondad. Jesús dice que el Señor envió para traerle las noticias y que ahora nos corresponde el turno a nosotros que somos sus discípulos. Esas mismas palabras que Jesús leyó allí en Lucas 4
Son las mismas palabras que Dios nos envía a hacer. Y Dios nos envía a que hagamos lo mismo. Quiere decir que las mismas palabras de este pasaje aplican para nosotros. Dios nos llama a que anunciemos las buenas nuevas, que prediquemos el evangelio, que traigamos libertad a los cautivos, que traigamos sanidad a los corazones quebrantados. Y un discípulo es un agente de sanidad y de libertad. Ese es un discípulo. Por eso significa que las personas que están a nuestro alrededor están anhelando que alguien les hable de esa sanidad, de alguien que sea diferente, que encuentren algo diferente en un mundo en el que estamos viviendo tan lleno de maldad. Y más ahora que nunca, donde hemos visto cada vez más desesperanza, gente deprimida, gente con opresión, gente con pensamientos de suicidio, gente con pensamientos aún de divorcios, porque no saben qué hacer, están desesperados. Pero a eso fue que Dios nos llamó, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y esa es la manera. Más bien la pregunta que haces es, ¿realmente nosotros esta mañana estamos listos, dispuestos para hacerlo? Porque los discípulos estamos llamados a dar de lo que Jesús nos dio para hablar las buenas noticias. Un discípulo no está con groserías. Un discípulo no anda con palabras de queja. Un discípulo predica la palabra, habla la palabra, trae la paz, habla de la paz y trae la reconciliación a las personas. Lucas capítulo 10, 8, 17 y 19 dice así: cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad que les he dado autoridad de aplastar escorpiones, serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Tenemos la autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y llevar la paz de Dios a todas las personas que están en este tiempo pasando esta situación. Pero hay un tercer y último aspecto. Dios usa al discípulo para traer esperanza de un buen futuro. Dios usa al discípulo para traer esperanza de un buen futuro. ¿Sabes que el enemigo muchas veces tiene tanta libertad para hacer tanto daño a las personas? Ha estado haciendo tanta maldad, engañando. ¿Y por qué? Porque no encuentra discípulos que frenen la maldad. Está destruyendo matrimonios, está destruyendo jóvenes con la droga, ahora con lo de la internet, con programas que destruyen su mente. Y Satanás aprovecha porque no hay discípulos que frenen ese plan del enemigo. Por eso es que tenemos que levantarnos ahora más que nunca. El diablo encuentra en las iglesias o encuentra en el mundo entero muchos simpatizantes de Jesús, pero discípulos muy pocos que usen la autoridad. Y tú y yo, es el tiempo, iglesia, que nos levantemos con la autoridad. No es la autoridad del pastor o la autoridad de un líder, es la autoridad que el Espíritu Santo nos delegó, que Jesús nos delegó sobre nosotros. Los discípulos tenemos la autoridad que Jesús tenía. ¿Saben que Jesús tuvo la autoridad desde el momento en que fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él? Recuerden que de ahí en adelante comenzó su vida popular, su vida de popularidad. Pues bueno, nuestra vida, no vamos a ser populares, vamos a hacer la diferencia y vamos a frenar los planes del enemigo. Por eso los discípulos tenemos la autoridad que Jesús nos delegó. Somos nosotros quien tenemos el mensaje de esperanza. Nadie más lo tiene. No es un gobierno, no es un estado, no es ninguna otra cosa. Somos nosotros. 2 Corintios 5, 19, 21 y 6, 1 y 2 dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes
que se reconcilien con Dios. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Nosotros trabajamos junto con Dios y por eso les rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él, porque Dios dice: te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el mensaje preciso. Hoy es el día de salvación. Mira, este pasaje nos está hablando para los discípulos, para que vayamos y prediquemos el evangelio de la salvación. Los discípulos somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Por estos días todos vemos, y qué buena noticia y qué bendición que la vacuna ya se esté aplicando a muchas personas. Qué bueno, nos alegra por esa parte. Pero eso está trayendo cierta tranquilidad a las personas y al mundo entero, a la humanidad, como medio de prevención de la pandemia. Pero eso no arregla el problema que la humanidad tiene. Eso realmente no arregla y acaba con el problema que tiene la humanidad, que es el pecado. Soluciona la situación de salud, pero el problema verdadero del pecado, de la humanidad, que es el pecado, solamente tiene una respuesta. Se llama Jesús. Jesús, quien sana, quien liberta, quien salva. Ninguna vacuna, ningún medicamento, ninguna ley puede curarnos de esa enfermedad tan destructiva y eterna, por decirlo de esta manera, como es el pecado. Por eso Jesús fue a morir en la cruz. Y esa fue definitivamente la solución para traer salvación a la humanidad. Entonces, ¿quiénes tenemos la autoridad? Lo que entendemos es que los discípulos, o sea, los que somos discípulos de Jesús, somos llamados a predicarlo, a llevar esa buena noticia, a llevar la libertad de la cual nos hablaba ahora Lucas capítulo 4, a pregonar las buenas noticias. ¿Quiénes pueden predicar esto? Los discípulos. Solo aquellos que saben y conocen realmente qué es ser discípulo, que viven la palabra. Somos llamados a traer esas buenas noticias, pues el mundo está lleno de malas noticias. La gente que está pasando momentos difíciles donde ya no sabe qué hacer, viven en un mundo tan incierto, viven en un futuro que no saben qué seguridad tienen, pues es el momento de ir y llevar la palabra. Debemos llevar el mensaje de la reconciliación. Y me gusta que el versículo dice ahí, yo lo subrayé ahí en mi Biblia, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Es como si Dios estuviera hablando a través de ti, a través de mí, a la gente para traerlos a Él. Es Dios mismo hablando a través de nosotros. Y sigue diciendo el versículo, hablamos porque Cristo, cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios, Él está obrando allí. Por eso necesitamos ser discípulos ahora más que nunca. Y es el tiempo de que tú te levantes a hacer lo que Dios nos llamó. Es el tiempo de la reconciliación. Y empieza por casa. Empieza para que podamos en casa empezar a ser discípulos en nuestra familia, a nuestro alrededor. Porque es el tiempo de ver que la salvación llega a toda persona. Así que, iglesia, yo quiero invitarte esta mañana a que recordemos los tres aspectos. Estamos llamados para ser la luz y la sal. Estamos llamados para frenar la corrupción. Estamos llamados para traer una esperanza a este mundo, ¿verdad? Estamos llamados para poder generar la diferencia. Así que yo quiero invitarte a que oremos esta mañana. Allí cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Quiero que en mí la gente vea que soy la luz, que puedo dar testimonio de que tú eres real. Quiero que en mí vean, Dios, que tú vives en mí. Y requiero de tu ayuda, Espíritu Santo, para poder ir y llevar las buenas nuevas al abatido, a ese matrimonio que se está destruyendo, a esa vida que está en mucha depresión, a ese vecino que tiene conflictos con sus hijos, a esos jóvenes que están en parrandas, que están metiendo droga. Llévame a ellos. Yo no los puedo cambiar, pero tú me llamaste fue a proclamar las buenas noticias.
porque el mundo está lleno de malas noticias. Pero tú me llenas para ir a predicar la palabra. Quiero ser discípulo, no quiero ser un simpatizante, un seguidor. Quiero ser tu discípulo. Quiero hacer lo que tú me encomendaste, la gran comisión. Reconozco que no ha sido fácil. Reconozco que me falta muchas veces valentía. Dile allí, yo lo entiendo, yo también lo viví. Por eso dile, Señor, yo sé que no soy de buenas palabras. Me es difícil hablarle a la gente. O tal vez no he tenido el tiempo, o me excuso. O qué sé yo, Dios, tú lo sabes más que nadie. Por eso hoy te pido que me revistas de tu Espíritu Santo. Me revistas de tu poder, porque quiero ir a ser verdaderos discípulos. Quiero llevar las buenas nuevas a otros. En el nombre de Jesús quiero que la gente te conozca como el único Señor y Salvador. Que te conozcan para que puedan tener un futuro seguro y puedan recibir la vida eterna. Gracias, Señor. Hoy bendigo cada persona que está ahí en sus casas. Que allí en sus casas estos padres, estos jóvenes levantan discípulos allí. Porque si no, el mundo los puede devorar. Pero necesitamos ser formados como discípulos en casa. Ayúdanos a levantar el altar familiar. En el nombre de Jesús. En tus manos entregamos este día. Te entregamos nuestra familia. Te entregamos nuestra vida. Úsanos. Dile allí en tus propias palabras, Dios, úsame. Yo quiero ser usado. La autoridad me la diste a mí también. Dile allí. Yo quiero ser usado para que cuando yo ore por un enfermo, eres tú quien me usa. Que cuando yo hable de sanidad emocional o que la gente está oprimida, tú me das las palabras y la gente es libre en el nombre de Jesús. Porque no son mis palabras las que van a hablar, eres tú. Úsame, Dios. Yo quiero ser usado. Gracias, Señor, porque me escuchas. Y en tu nombre he orado hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, nos queda el gran reto. Desear ser usados por el Señor. Es el tiempo de que tú seas usado por Dios. En todos los sitios donde estás. Tu trabajo, tu oficina, el lugar donde vives. Hablemos de Cristo. Ese es nuestro reto. Así que, iglesia, me alegra verlos a todos esta mañana. Qué bendición que haya podido compartir con ustedes esta preciosa palabra. Y bueno, que tengan esta semana una semana bendecida, un tiempo bien especial allí en casa. Les amo mucho. El Señor les siga bendiciendo grandemente. Feliz día. Muy buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren bien en sus casas. Hoy es un día súper especial, hoy tenemos la clase dominical. El tema para este mes es la humanidad y el pecado. Pero antes quiero recordarles sobre la creación. Recordemos que Dios creó, en un día creó el sol, la luna y las estrellas, el otro día creó el cielo y las aguas, el otro día creó las plantas y los frutos, el otro día creó los animales salvajes, ¿sí? Como pueden ver, y los animales domésticos. Pero faltaba la creación más importante del mundo, que era el hombre y la mujer. La pregunta es, ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? Y eso lo vamos a conseguir en Génesis 1, 26 y 27 y Génesis 3, 20. Entonces, la creación más importante fue nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. La segunda pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo hizo Dios a Adán y a Eva? La respuesta la van a encontrar en el versículo de Génesis 2:7 y Génesis 2:21 al 23. Entonces la respuesta dice que él tomó polvo de la tierra y empezó a formarlo al hombre. Así, perdón, sí, yo sé que son más inteligentes que yo y hacen unas cosas más bonitas, espero que también lo hagan en plastilina. Y sopló en la nariz y le dio vida y quedó el hombre.
a la mujer, al hombre, lo puso a dormir, lo puso en un sueño profundo y le dio sueño, y él quedó dormido, y de la costilla del lado del corazón sacó a la mujer. La tercera pregunta, niños, es, además del cuerpo, ¿tenemos alma y espíritu? La respuesta la van a encontrar en 1 Tesalonicenses 5:23, que nos dice que ese Dios de paz nos santifique y conserve nuestro ser, tanto el espíritu, alma y cuerpo, para la segunda venida de mi Señor Jesús. ¿Pero qué es el alma? El alma es la parte que tiene vida eterna, que nunca muere, y consta de el intelecto, lo que pensamos, lo que recibimos de información, las emociones y la voluntad. La voluntad es una decisión, buena o mala. Dependiendo de la decisión, si es buena vamos a tener consecuencias buenas, y si es mala vamos a tener consecuencias malas. Y la última pregunta, la cuarta pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos alma? Y la respuesta es, la vas a conseguir en Marcos 12:30. Y simplemente es porque la Biblia lo dice. Y ahí dice que ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, muchachos, espero que les hubiera gustado la clase, que hubiéramos entendido un poquito más de la palabra del Señor. Los esperamos el próximo domingo. Que Dios los guarde, los cuide, los siga bendiciendo, y una feliz semana llena de mucho amor. Chao, nos vemos. Buenos días, niños. En el día de hoy vamos a ver el versículo a memorizar. Lo podemos encontrar en Génesis 1:27 y nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Espero, niños, que lo aprendamos y lo tomemos en práctica para todos los días de nuestra vida, y así honrar a nuestro Padre Dios. Chao, niños, nos vemos hasta la próxima.